señoría, esta fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares para el ciudadano Carlos Atanasio Puente Ruiz, por lo cual se insta a la imposición de la medida cautelar concerniente en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, ya que el imputado es acusado de haber cometido el delito tipificado en los artículos 9, fracción primera, apartado A, y 10, fracción primera, sección F, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros, también conocido como secuestro agravado. Una vez que se colman los extremos del artículo 19 constitucional en su segundo párrafo y los numerales 153 y 154 del Código Objetivo de la materia, y que esta fiscalía ha determinado del análisis de datos de prueba que se actualiza el riesgo de fuga, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo de reiteración de conducta, esta medida cautelar disminuye a su mínima expresión los riesgos para cumplir con el objeto del proceso, así como cumplir con los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad e instrumentalidad, toda vez que la unidad de medidas cautelares clasificó el caso de un riesgo alto. En primer lugar, se desprende del estudio de riesgos procesales que existe un riesgo de fuga, dado que el ciudadano Carlos Puentes fue detenido el día 21 de noviembre de 2019 en la terminal de autobuses de la ciudad de Querétaro, con el fin de abordar un autobús y salir de la ciudad, por lo que queda clara su disposición de huir de las manos de la justicia. Asimismo, no posee el arraigo en razón de asiento de familia, ya que del estudio de riesgos procesales se desprende que el señor Puentes no cuenta con un domicilio cierto, dado que solo ha vivido 2 meses en su actual domicilio, pues se encuentra divorciado de su esposa. A su vez, carece del arraigo laboral, pues apenas cuenta con escasos 3 meses en su trabajo de mecánico, y además permite claridad en razón de que puede realizar su oficio en cualquier lugar al que decida irse, lo que le permitiría mandar dinero para su hijo y para sus padres, quienes son sus únicos dependientes económicos. También cabe destacar que el señor Carlos Puentes habla fluidamente el idioma inglés, toda vez que cuenta con un pasaporte vigente, y, aunado a las visitas recurrentes a la ciudad de Tijuana, la presencia de su visa con escasos días de haber vencido, deja claro que el imputado cuenta con la capacidad de abandonar el país, lo que se ve aún más al enterarse que sus hermanas viven en El Salvador. De igual forma, su señoría no se debe olvidar que de resultar culpable de haber cometido el hecho ilícito por el cual se es perseguido, corre el riesgo de recibir una pena de 50 a 90 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días multa. Respecto al riesgo procesal, su señoría, si bien el señor Enrique Pimientos González acordó apoyar a esta fiscalía declarando en contra de Carlos, no debemos olvidar que ambos contribuyeron a la realización de la conducta típica, lo que deja ver que existe una relación de confianza entre ambos, por lo que se puede esperar que el señor Puentes, al interactuar con Enrique, consiguiera modificar su testimonio en favor de él. Asimismo, del estudio de riesgos procesales y de la entrevista a la víctima, se desprende que Carlos era su mecánico de cabecera, por lo que existe una relación laboral y de cierta confianza, lo que implica una posible corrupción a la hora en que la víctima dé su testimonio, o la posibilidad de que sea amenazada, pues el imputado cuenta con el número de teléfono de la víctima, mediante el cual ya amenazó a la víctima y solicitó su rescate. Por cuanto hace el peligro para la víctima, testigos y para la comunidad, su señoría, hay que recordar que el señor Carlos se le acusa por la probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado en contra de Patricia Venegas. Como se desprende de la carpeta de investigación, él conoce a la víctima y a su esposo, pues era su mecánico de cabecera. A su vez, el señor Enrique Pimientos, quien ayudó en la posible comisión del hecho, ahora ayuda a la fiscalía declarando en contra de Carlos. Pero como se desprende de su entrevista, entre ellos existió una relación de cierta confianza, y al estar el primero ayudándonos y dejando a Carlos en libertad mientras se realiza la investigación complementaria, dejen en riesgo al señor Enrique y a la pareja víctima del hecho. Su señoría, bajo la tesitura de la tesis 20.3.15.6, la imposición de la medida cautelar solicitada, esta fiscalía argumenta que se está persiguiendo en todo momento el objeto del proceso plasmado en el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Federal, el cual es el fin de cumplir íntegramente el objeto del proceso, el cual es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. En segundo lugar, la medida cautelar se presenta como idónea, pues cumple con el objeto constitucional, ya que, derivado del análisis de datos de prueba, ninguna de las plasmadas en el artículo 155
es capaz de neutralizar los riesgos cautelares, ya que el hecho es catalogado para cumplirse bajo un esquema de supervisión estricto, por lo que se presenta como la más adecuada para el caso en cuestión, al neutralizar los riesgos que se mencionaron. Finalmente, si bien la aplicación de la prisión preventiva vulnera derechos fundamentales del imputado, la consecución del fin constitucional supera en gran medida los derechos vulnerados, en razón, de igual forma, que el delito por el cual es acusado genera un daño irreparable al tejido social, puesto que priva de la libertad a terceros para conseguir un rescate pecuniario, aunado a que en caso en sí privó de la libertad a una mujer encinta. Es por todo lo anterior que esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que menciona que ninguna persona puede ser privada de su libertad física, salvo por las causas fijadas por las constituciones políticas de los estados firmantes de la Convención, y el artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en acto de juicio. Esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar plasmada en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concerniente en prisión preventiva. Juez de control. Esta defensa, en representación de los intereses de mi defendido Carlos Atanasio Puente Ruiz, se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en prisión preventiva, ya que esta medida lesiona arbitrariamente el derecho a la libertad personal, a la integridad física, así como a la presunción de inocencia. Es por todo lo referido anteriormente que esta medida no es idónea, no es necesaria, no es proporcional, no se ajusta a los principios de mínima intervención, así como a la excepcionalidad. Esto así en razón de lo siguiente. Con fundamento en el artículo primero, 19 constitucional, así como los numerales 153, 156 de la ley adjetiva, esta defensa se opone a la aplicación rotunda de esta medida, toda vez que no se cumplen los requisitos establecidos en nuestra legislación nacional, como lo es la existencia de 3 riesgos procesales, los cuales a continuación me haré cargo de explicar uno por uno del por qué no existe ninguno de ellos. En primera instancia, la Fiscalía refiere la posibilidad de salida y sustracción de la justicia de mi defendido únicamente porque el día 21 de noviembre del año 2019 lo detuvo en la central de autobuses de Querétaro, mencionando que él quería huir, pero lo cierto es, y lo que no mencionó esta Fiscalía, que él iba a tomar un camión rumbo a ver a su hermana, toda vez que ella se encontraba sumamente delicada, lo cual se desprende de la existencia de la propia investigación que realizó mi defendido a través de una entrevista, así como también de la realizada a su hermana. Asimismo, también tenemos que mencionar lo que acaba de referir la Fiscalía respecto a que no posee un arraigo. Lo cierto es que sí tiene un arraigo suficiente, ya que tenemos que recordar que el ciudadano Carlos tiene más de 20 años viviendo en Santiago de Querétaro. Asimismo, actualmente posee una relación sentimental con la cual vive desde hace más de 2 meses. Inclusive también tiene un hijo menor, quien depende económicamente de él. Si bien la Fiscalía ha mencionado que este puede representar un riesgo que posea familia fuera del país, lo cierto es que si bien es cierto que tiene 2 hermanas que viven en El Salvador, esto no significa de ninguna forma que él se quiera sustraer de la justicia, puesto que no existe ningún tipo de dato de prueba presente en la carpeta de investigación que pueda acreditar esto. Por el contrario, se ha mostrado sumamente cooperador desde el momento de su detención. Inclusive, su señoría, no es ningún tipo de delito que mi defendido posea familia en otro tipo de país o estados. Ahora bien, por cuanto hace al arraigo laboral, hay que mencionar que él tiene más de 5 años trabajando como voluntario en la asociación civil Niños de la Calle, así como tiene más de 3 meses trabajando como mecánico en un taller automotriz, por lo cual podemos ver que sus ingresos provienen de estas actividades. Finalmente, en cuanto hace a que él posee familiares que son sus padres quienes viven en Tijuana, esto no significa que él vaya a huir, pues estos dependen económicamente de él. Es por todo lo referido anteriormente, su señoría, que no existe la posibilidad que se sustraiga de la entidad federativa o del país, toda vez que aquí se encuentran sus actividades laborales con las cuales cumple sus obligaciones que la ley le señala.
Por cuanto hace a la fracción segunda, esta no se tiene que tomar de manera arbitraria para la imposición de esta medida, solamente bajo el argumento de la penalidad, pues esta es una postura anticipada y sin justificación, lo cual la Corte ya se ha pronunciado mencionando que se tiene que tomar tanto el máximo de la pena como la actitud que el imputado tomase de manera voluntaria, logrando así una adecuada moderación. Ahora, por cuanto hace a los riesgos como lo es la obstaculización de la investigación, este no existe, ya que Carlos no puede alterar, ocultar, modificar, falsificar o alterar algún dato de prueba que obre dentro de la carpeta de investigación, ya que hay que recordar que la investigación recae principalmente en el Ministerio Público, por lo cual le es sumamente difícil tener acceso a este tipo de datos. Si bien la Fiscalía mencionó que existe un peligro de falsificación del testimonio en contra de la víctima, lo cierto es que Carlos no representa ningún riesgo para la víctima, toda vez que no existe dentro de la carpeta de investigación alguna intención por parte de mi defendido en contra de ella, por lo cual no existe riesgo en cuanto al testimonio y la veracidad del mismo emitido por la víctima. Finalmente, en cuanto hace al peligro de víctimas, testigos y sociedad, hay que recordar que hasta este momento no existe algún dato de prueba que pueda acreditar que mi defendido haya amenazado, agredido física o verbalmente a la víctima o a los testigos. Por el contrario, ha tenido un comportamiento ejemplar desde el momento de su detención. Tan es así que se encuentra presente aquí el día de hoy. Es por todo lo referido anteriormente, su señoría, que tampoco se cumple con el test de proporcionalidad que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha señalado, ya que esta medida no es idónea al ser excesiva la transgresión de los derechos como lo son la libertad personal, la presunción de inocencia, así como la integridad física. Tampoco es necesaria, ya que no escuchamos por parte de esta Fiscalía el por qué otras medidas, ya sea en lo individual o en su conjunto, no son aplicables en este caso, así como por qué no son menos lesivas. Solamente se limitó a decir la aplicación de la prisión preventiva. Tampoco es proporcional, ya que al ser una transgresión tan grave al derecho a la libertad personal, esto no justifica el fin constitucionalmente válido que esta medida persigue. Es por todo lo referido anteriormente, su señoría, que esta defensa en fundamento al artículo 7.1 y 7.2 del Pacto de San José, así como el artículo 6 de las reglas mínimas de Tokio, reitera que se tiene que privilegiar en todo momento de un acusado que lleve a cabo su procedimiento de manera libre, sin ningún tipo de imposición de alguna medida cautelar excesivamente restrictiva de los derechos humanos. Su señoría, en este momento me haré cargo de algunos de los puntos tocados por la defensa. Bien, por cuanto hace a sus derechos violados, como son la integridad física, este no se vería afectado, toda vez que la integridad física no va a ser trastocada, pues este sistema de justicia es respetuoso de los derechos humanos y evita así los malos tratos. En cuanto a que se le presuma de inocente, este derecho tampoco se le vulnera, puesto que no hay sentencia alguna o señalamiento que lo declare culpable. Simplemente esta es una medida cautelar sumamente legal, pues esta está contemplada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacia delitos particularmente lesivos. Ahora bien, en cuanto hace a su derecho de libertad, solo se vería afectada su libertad transitoria, pero debemos de considerar que este es un derecho relativo, por lo cual puede ser afectado, y dicha afectación sería de manera temporal, ya que esto persigue un fin constitucionalmente válido. En cuanto hace al test de proporcionalidad, debemos recordar la tesis 2021-988, pues esta nos dice que deben revisarse las medidas cautelares en función al delito de la persona, y debemos recordar que en sesiones recientes del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, varios ministros están de acuerdo en que esta medida cautelar debe prevalecer para así evitar que el presunto responsable evada la acción de la justicia. Pues recordemos que este puede sustraerse de la ley tan fácil como chasquear los dedos o subirse a un autobús. También debemos de garantizar la seguridad de las víctimas,
en cuanto a que el imputado tiene sus números telefónicos, los conoce y sabe dónde vive. De no imponer esta medida cautelar, por la naturaleza misma del derecho, deja a las víctimas en un estado de indefensión, toda vez que nunca van a estar seguros de si les va a volver a pasar lo mismo o de cuándo van a tener una venganza más grave. Es por todo esto que se suman los tres riesgos procesales, que son de fuga, la reiteración de conductas y los riesgos para la víctima, testigos y para la sociedad. Y es por todo lo anterior que esta Fiscalía reitera que se le imponga la prisión preventiva como medida cautelar. ¿Es cuánto? Como primer punto, su señoría, la Fiscalía refiere que no va a transgredir derechos humanos fundamentales, tales como la presunción de inocencia, la libertad, así como también la integridad física del señor Carlos Puentes. Su señoría, de imponerse la prisión preventiva, se estarían violentando estos derechos humanos antes referidos. ¿Por qué, su señoría? Porque el señor Carlos Puentes estaría privado de su libertad, aun cuando no hay una sentencia que declare su culpabilidad. De igual forma, su señoría, estaríamos afectando el principio de presunción de inocencia, principio que rige este sistema penal acusatorio. Como segunda medida, su señoría, la Fiscalía hizo referencia al test de proporcionalidad que ha emitido la Suprema Corte. Sin embargo, su señoría, dentro de este test, en ningún momento de su intervención primera, así como de la dúplica, hemos escuchado por qué una medida cautelar diferente a la prisión preventiva cumpliría los objetivos del proceso, que son la comparecencia del imputado, la no obstaculización de la investigación y la protección de víctimas, testigos y comunidad. Asimismo, su señoría, no nos ha dado las razones por las cuales solo la prisión preventiva garantiza la neutralidad de estos riesgos. Y le queremos hacer de su conocimiento que en toda la carpeta de investigación no obran datos que hagan establecer que existen riesgos procesales. Ahora bien, su señoría, el tema de la medida cautelar de prisión preventiva es un tema controversial. De por hecho, en sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha estado tocando el tema, y precisamente la ministra Loreta refirió que la prisión preventiva es inconvencional. ¿Por qué, su señoría? Porque va en contravención de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 7.2. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles en su numeral 9.2. De igual forma, en estas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el órgano máximo jurisdiccional refieren que la jurisprudencia interamericana considera a la prisión preventiva como la medida cautelar más grave y severa. Por ende, no puede aplicarse por regla general. Tiene que ser extraordinaria y excepcional. Lo que se debe privilegiar en todo momento es que el imputado lleve su procedimiento en libertad y que se presuma siempre su presunción de inocencia. Es por todo lo anteriormente mencionado que esta defensa le solicita no imponer la prisión preventiva.